Buenos días, estudiantes del curso de Pediatría 2. Soy la doctora Paola Pinto y Bárcena, endocrinóloga pediatra, y en la semana 6 tenemos la tercera clase, trastornos de la conducta alimentaria, anorexia nerviosa y bulimia. Acá tenemos el índice de lo que vamos a tratar. Vamos a hablar sobre todo de los dos principales trastornos de la conducta alimentaria, anorexia nerviosa y bulimia. Su definición, epidemiología, factores de riesgo, etiopatogenia, cómo llegar al diagnóstico, el cuadro clínico que presentan, qué hacer si sospechamos de un trastorno, los exámenes de laboratorio, el diagnóstico diferencial, el tratamiento a seguir, en qué momento derivar a un especialista, en qué momento hospitalizar a esos pacientes, la prevención de los trastornos de conducta alimentaria, el seguimiento y por último las conclusiones. Los trastornos de conducta alimentaria son un problema social y de salud, pero debe ser abordado inicialmente en centros de atención primaria, es decir, no esperemos recién derivar al paciente a un instituto especializado para actuar. Estos problemas se deben detectar desde la atención en las postas y centros de salud, ya que del diagnóstico y tratamiento precoz va a depender el buen pronóstico del paciente. Estos trastornos son enfermedades psicosomáticas que se caracterizan porque hay una mala regulación del comportamiento de la ingesta en una persona que tiene muchos conflictos psicosociales y cree que la solución va a depender del logro de un estado de delgadez o de persistir delgado. Aparte, estos pacientes tienen alteraciones en la capacidad de concentración, en la conducta obsesivo-compulsiva, generalmente va ligado a la depresión, inestabilidad emocional y aislamiento social. Los dos cuadros típicos que tenemos de los trastornos de conducta alimentaria son anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa. Los trastornos de conducta alimentaria afectan sobre todo a los adolescentes de sexo femenino en una relación de 10:1. La prevalencia en el mundo occidental es 0.2 a 0.8 de la población general. Y la edad que está más comprometida es entre los 12 a 21 años. Existe un incremento de casos con el tiempo en los varones, pero cuando se presenta un trastorno de conducta alimentaria en el varón, la presentación es atípica y la evolución es peor. ¿Cuáles son los factores de riesgo en estos trastornos? La edad en niñas y adolescentes, la pubertad, el sexo femenino, el llegar a tener menarquia con un IMC bajo, el provenir de una familia disfuncional y los patrones culturales que tenga esa familia. Hay factores predisponentes, la genética juega un rol importante, la actitud y la cultura familiar, ¿no? Si es una familia de repente que la mamá vive obsesionada con el tema del peso, con estar delgada y siempre se somete a dietas y siempre está hablando del peso, le va creando esa conciencia a los hijos. El tener depresión es un factor que predispone. Depende mucho también de la personalidad. Generalmente es personas que son obsesivas, que les gusta estar aisladas. Si es que hay alguna enfermedad o un problema físico de por medio. Otro factor predisponente es la dieta restrictiva. A veces pasa que son niños con sobrepeso, obesos, y se les impone una dieta muy restrictiva y se van para el otro lado. ¿Cuáles son los factores para mantener estos trastornos? La inanición, la crisis familiar, que puede ser por causa no de la enfermedad, una interacción social anómala, pensamientos erróneos, anómalos, de creer de repente de que por estar delgados los van a querer más o se van a ver mejor.
muchas veces se cometen iatrogenias y hacen que estos trastornos perpetúen. ¿Qué factores precipitan la presencia de un TCA cuando hay una pérdida familiar importante y lo sumen al joven en una depresión profunda? Problemas de maduración en la esfera sexual, el aumento de peso. Los niños a veces o las jóvenes no saben cómo afrontar un aumento de peso y creen que la solución es no comer, vomitar, inducirse de repente el vómito, usar laxantes, acontecimientos vitales adversos y en muchos casos los chicos que realizan actividad física de gran exigencia. Asimismo, tenemos marcadores tempranos biológicos en estos trastornos de conducta alimentaria. Por ejemplo, la pérdida de peso de origen desconocido. Hay que sospechar de todas maneras. La detención del crecimiento de un niño. Una amenorrea inexplicable. La hipercolesterolemia y la hipercarotinemia no justificada en una persona joven. Hipercarotinemia es la presencia de coloración amarillenta en palmas y plantas de los pies. Una complicación de un ejercicio excesivo. El pertenecer a un grupo de riesgo, como bailarinas de ballet, atletas, modelos. La presencia de osteoporosis en una persona joven son marcadores tempranos que ya nos deben hacer sospechar en estos diagnósticos. Para que ocurra un trastorno de conducta alimentaria, van a concurrir factores tanto genéticos, psicológicos, sociales, culturales, nutricionales, neuroquímicos y hormonales. Entonces, los trastornos de conducta alimentaria no son solamente que el chico quiere verse delgado o la chica quiere verse delgada o es un problema nutricional, no. Son problemas mucho más severos, con una base mucho más profunda. Se han encontrado estudios familiares y de concordancia gemelar donde se encuentra que hay un predominio del genotipo 1438 en la región promotora del gen del cromosoma 5. Aproximadamente en un 41% de las anoréxicas restrictivas frente a un 9% de sujetos controles. O sea, hay una base genética, hay una base hereditaria. Si la madre o el padre han tenido estos problemas, los hijos tienen esta susceptibilidad, este riesgo. Existe un aumento de los trastornos alimentarios en familias de pacientes anoréxicos y también se ha comprobado que hay una concordancia frente a los gemelos dicigotos. Entre los factores ambientales tenemos los cambios de los patrones dietéticos. Actualmente el modelo de figura sana o de lo que los chicos esperan ha cambiado totalmente. La influencia de los medios de comunicación juega un papel importante. La influencia de la industria alimentaria que siempre está promoviendo alimentos fitness, alimentos light. La influencia de la moda. Por ejemplo, chicas que solamente encuentran ropa pequeña, ¿no? Y si se trata de una chica alta de contextura gruesa no encuentra, ¿no? Y la hace sentir mal esto. La urbanización progresiva y el predominio de los estilos de vida sedentarios. Para llegar al diagnóstico de un TCA, actualmente los criterios que se siguen son los de la Academia Americana de Psiquiatría de 1994, que se conoce como el DSM-4, y los elaborados por la OMS en 1992, que es el CIE-10. Dada la importancia del diagnóstico precoz, el diagnóstico de sospecha se debe valorar en todos aquellos prepúberes o ya adolescentes, sobre todo las mujeres, que presentan algunas de las siguientes características. Paranorexia nerviosa. Rechazo a mantener el peso corporal mínimamente normal para la edad y la talla. Pérdida de peso que da lugar a un peso menor al 85% de lo esperado. El miedo intenso a volver a ganar peso o a ser obeso. Incluso
tratándose de un paciente que está con un peso bajo, pero que demuestra un miedo muy fuerte a convertirse en obeso. La alteración de la percepción del peso o siluetas corporales. Exageración de la importancia o negación del peligro que lleva a tener un peso bajo corporal. La presencia de amenorrea secundaria, que significa que hay ausencia de al menos 3 ciclos menstruales consecutivos en una mujer que ya ha terminado la pubertad, o cuando hay presencia de amenorrea primaria, que es la ausencia de aparición de la menstruación a la edad adecuada. Entre los 15 a 16 años es el tiempo que se espera. La anorexia nerviosa puede ser de tipo restrictivo o de tipo compulsivo purgatorio. En el tipo restrictivo, generalmente el paciente no tiene atracones, no tampoco se provoca el vómito, sino que simplemente no come. Y en el tipo purgativo, generalmente el individuo va a recurrir a purgarse. Actualmente, ya la Academia Americana de Psiquiatría tiene el DSM-5. ¿Qué ha cambiado entre el DSM-4 y el DSM-5? Lo que se ha eliminado es el criterio de amenorrea para pensar en anorexia nerviosa. No es necesario que exista amenorrea para pensar en anorexia nerviosa. Los otros 3 criterios de la restricción en el peso, el miedo y la alteración que tienes de tu figura corporal se mantienen. ¿Y qué nos dice la OMS respecto al diagnóstico de anorexia nerviosa? Tienen que estar presentes todas estas alteraciones. Una pérdida significativa de peso, que en adolescentes que ya han llegado al fin de su crecimiento, se determina por un IMC menor a 17. Esto va a variar en los chicos que todavía no han hecho pubertad, que quizás lo que va a pasar es que no experimentan la ganancia de peso que hace un chico en el estirón puberal. La pérdida de peso va a estar originada por el propio paciente, evitando alimentos que engorden o haciendo alguna de estas maniobras purgativas como provocarse el vómito, hacer demasiado ejercicio, consumir fármacos diuréticos o laxantes. Es decir, esta pérdida de peso no es a causa de alguna enfermedad. La distorsión de la imagen corporal, con una idea sobrevalorada de miedo ante volverse obeso. La presencia de un trastorno endocrino generalizado que afecta el eje hipotálamo-hipófisis, manifestándose como amenorrea o pérdida del interés sexual e impotencia en varones. ¿Qué podemos encontrar? Niveles altos de hormona de crecimiento y cortisol, pero que hacen resistencia, alteraciones del metabolismo de la tiroides y alteraciones de la secreción de insulina. Si este problema de la anorexia empieza antes de la pubertad se va a atrasar en aparecer, incluso se detiene. Si se produce una recuperación de la anorexia nerviosa, se vuelve a completar la pubertad, pero la menarquia se retrasa. En cuanto al diagnóstico de bulimia nerviosa, la Academia Americana de Psiquiatría nos indica que debe haber presencia de atracones recurrentes. ¿Qué es un atracón? Es cuando ingieres gran cantidad de alimento en un periodo cortito de tiempo y ya sientes que pierdes el control sobre lo que estás comiendo. Después de un atracón recurrente, hay una conducta compensatoria que no es de lo más apropiada y se hace de manera repetida, justamente por la culpa y el miedo a ganar peso, que es provocar el vómito o usar laxantes, diuréticos, enemas u otros fármacos, hacer ayuno prolongado, hacer ejercicio excesivo. Para hacer el diagnóstico, estos atracones o estas conductas compensatorias por lo menos deben presentarse 2 veces por semana en un periodo de 3 meses. La evaluación del propio paciente está exageradamente influida por el peso y la silueta corporal. Estas alteraciones no van a aparecer solamente en el transcurso de la anorexia nerviosa, también aparecen durante la bulimia. La bulimia puede ser purgativa o no purgativa.
En la purgativa es cuando hay presencia de vómitos o uso de laxantes o diuréticos, y la no purgativa es que el paciente, luego de darse los atracones, emplea otras conductas compensatorias, como empieza a ayunar por días seguidos o hacer ejercicio intenso, pero no vomita ni se provoca este vómito, ni usa laxantes ni nada de ello. ¿Qué nos dice la OMS como criterios diagnósticos de la bulimia nerviosa? Debe haber preocupación continua por la comida con deseos irresistibles de comer, es decir, polifagia, donde se consume gran cantidad de comida en un corto periodo de tiempo, pero luego va a haber un intento de contrarrestar este aumento de peso usando alguno de estos métodos compensatorios. Un miedo exagerado a engordar. A veces hay antecedentes previos de anorexia que luego se va a convertir en bulimia nerviosa. ¿Cuál es el cuadro clínico de estos trastornos de conducta alimentaria? Generalmente hay una sensibilidad incrementada al frío. Hay presencia de constipación, es decir, estreñimiento, sensación de llenura, de que el estómago se te hincha, mareos, presencia de síncopes por la baja de presión, amenorrea, infertilidad, bajo apetito sexual en adolescentes, sueño interrumpido y escaso. En cuanto a las anomalías cardiovasculares que se pueden presentar, puede haber prolongación del intervalo QT en el electrocardiograma o depresión del segmento ST. La masa del ventrículo se reduce y puede haber prolapso de la válvula mitral. En las anomalías gastrointestinales, esofagitis o gastritis causada por los vómitos recurrentes, retraso en el vaciado gástrico. La dilatación gástrica aguda es rara. Disminución de la motilidad colónica, que es lo que lleva a la constipación o estreñimiento. Alteraciones hematológicas, podemos encontrar anemia normocítica normocrómica, leucopenia leve con una linfocitosis relativa, trombocitopenia. En las anomalías metabólicas podemos encontrar hipercolesterolemia, caroteno sérico elevado, que es el que da el color amarillento a las palmas de las manos y de los pies, hipofosfatemia, deshidratación, disturbios electrolíticos. Dentro de las anormalidades endocrinas, que es el por qué nosotros los endocrinólogos pediatras vemos con frecuencia a chicos con TCA, se presenta la menorrea, que es la manifestación cardinal de la anorexia. Generalmente esta menorrea sin explicación va a presentarse antes de la pérdida de peso en cuarta parte de los casos. Y es debido a que hay una alteración en el eje de las gonadotrofinas, hay un hipogonadismo hipogonadotrófico que resulta de la reducción de la pulsatilidad del GnRH. La respuesta de la FSH al estímulo de la GnRH es mayor en las anoréxicas que en la población general. Cuando uno hace seguimiento a una anoréxica, va a encontrar que la respuesta es mayor de LH antes y después de la ganancia de peso en las que restauraron el ciclo menstrual. En cuanto a las hormonas tiroideas, podemos encontrar T3 y T4 disminuida o en rango normal bajo, sin que la paciente sea hipotiroidea por eso. Hay una reducción en la conversión de T4 a T3 y la TSH permanece normal. En cuanto a las alteraciones del crecimiento, si la anorexia nerviosa se desarrolla en la niñez o adolescencia temprana, puede haber falla en el crecimiento lineal y también falla en empezar la pubertad. Los niveles de GH y GF1 van a estar disminuidos, así como en otros estados de malnutrición. Pero en 35 a 50% de pacientes se encuentran estos niveles basales de hormona de crecimiento elevados, y lo que hace el organismo para protegerse es una resistencia a la hormona de crecimiento. La osteoporosis es un problema que también se presenta en estos trastornos y que quizás es uno de los más importantes a la larga. La densidad mineral ósea está disminuida y aumenta el riesgo de fracturas. Entre un 40 o 50% de las adolescentes que tienen anorexia tienen una densidad mineral ósea por debajo de una desviación estándar de lo que se espera para la edad.
Y ojo, la adolescencia es la etapa crítica en que se debe ganar la masa ósea. Ya luego en la adultez simplemente se mantiene y poco a poco va a ir disminuyendo, pero ya no vamos a ganar masa ósea. ¿Debido a qué está esta densidad mineral ósea disminuida? Debido a que los estrógenos están disminuidos. Hay aumento de cortisol y sobre todo por la desnutrición misma, que influye en adquirir este pico de masa ósea. Las anoréxicas tienen mayor incidencia de escoliosis, cifosis y fracturas por compresión. En un estudio de seguimiento a 3 años y medio se encontró osteopenia en 54% de los casos y osteoporosis en 20% de las chicas anoréxicas. La edad de comienzo de los trastornos de conducta alimentaria ha variado bastante y ha ido en disminución. En 1987 el pico de anorexia era a los 17 años y bulimia a los 19. Ha ido bajando en el 94 y en el 2003 ya nos encontramos con casos de anorexia a los 10 años y de bulimia a los 12 años. Esto es peligroso, ¿no? Porque a menor edad hay menor desarrollo, hay menor ganancia de masa ósea y hay mayor afectación frente a estos trastornos. ¿Qué hacemos si sospechamos que una paciente o un paciente tiene TCA? La historia clínica es fundamental. Tenemos que saber antecedentes familiares de depresión o alcoholismo o ansiedad o de TCA mismo. Los antecedentes del propio chico, es decir, si el niño ha tenido enfermedades psiquiátricas o somáticas de repente. Generalmente al inicio los que acuden primero es la familia. Viene por el problema y muchas veces dejan al niño afuera. A veces entran a la consulta y te dicen, doctora, quiero hablar con usted, y dejan al niño esperando afuera, y uno ya sospecha que algo está pasando, que no quieren que el niño se entere. Entonces la entrevista la debemos empezar con el familiar y con el adolescente, abordando los factores de riesgo. ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido cambios bruscos de peso? ¿Cambios en el patrón de alimentación? ¿De pronto se volvieron vegetarianos? ¿O comen todo light? Si es que está haciendo ejercicio físico excesivo, si hay cambios en el comportamiento y si hay malas relaciones en la familia o en la escuela. Si ha presentado amenorrea reciente y debemos preguntar sobre todo si es que notan que hay encierro en el baño después de las comidas, tendencia a comer de pie y apurados, algún ritual obsesivo con la comida, alteraciones del sueño o mayor sensibilidad al frío o uso de ropa demasiado grande para que no se note la delgadez. Luego debemos entrevistar al adolescente solo, sacando a los padres, porque delante de los padres es difícil que se suelten. Igual es bastante difícil llegar a un adolescente que está de por sí reacio y de que no ha querido venir a la consulta y de que no conoce al médico. Es difícil que un adolescente te agarre confianza la primera vez que te ve. No a estos adolescentes de este tipo con TCA. Hay que tratar de tener una postura de acercamiento, ser amables, no buscar de la primera vez que lo veamos que cambie de actitud, convencerlo en la primera visita de que debe comer. Es recomendable iniciar la entrevista hablando de otras cosas, de repente preguntándole por el colegio, por los amigos. Cuando ya hay una buena relación entre el médico y paciente, hay que investigar los puntos claves de estos trastornos. Preguntarle por la autoimagen, la autoestima, cuál considera que es su peso ideal, cree que se le ve bien o no, estás contento contigo misma. La encuesta dietética para saber en las 24 horas últimas qué come. Preguntar por presencia de atracones o vómitos o el uso de fármacos o uso excesivo de ejercicio o cuánto tiempo tiene amenorrea. Y luego informar al paciente y los familiares la sospecha de este diagnóstico y la gravedad. En el examen físico debemos pesar, medir, tomar presión arterial, temperatura, frecuencia cardíaca y respiratoria, el IMC y buscar en el examen físico si hay signos de deshidratación, como por ejemplo el signo del pliegue, porque muchas veces estos pacientes se privan hasta de tomar agua.
Otra cosa que debemos buscar es la presencia del lanugo. Miren acá este vello fino, que es una forma de defensa del cuerpo frente a la hipersensibilidad al frío. La presencia de petequias, hipertricosis, edemas, el estado de la uña y el cabello también. Cuando sospechamos de bulimia hay que hacer un examen dental. Y en el examen dental lo que vamos a ver es la pérdida del esmalte dental debido a los vómitos recurrentes. El signo de Russell, que es la presencia de estas callosidades que ven acá en los dedos, debido a que se provocan el vómito y el ácido produce estas callosidades. La hipertrofia de la glándula parótida. ¿Qué exámenes debemos pedir? Los básicos, el hemograma, los exámenes de bioquímica, glucosa, colesterol, creatinina, triglicéridos, proteínas totales, albúmina, la función hepática, amilasa, los electrolitos, la ferritina, hormonas tiroideas. Los resultados pueden ser normales, pero también puede aparecer neutropenia con linfocitosis reactiva, puede haber hipoglicemia por la falta de ingesta, puede estar alto el colesterol y alteraciones electrolíticas en los casos en que hay deshidratación. Estudio en heces de sangre oculta y presencia de parásitos y electrocardiograma que puede alterarse por trastornos electrolíticos e incluso aparecer arritmias. Esto va a depender mucho de qué encontremos en el examen físico. No es que de rutina vamos a pedir a todos electrocardiograma, ¿no? Si de repente en el examen físico encontramos una sospecha de arritmia, hay que pedirlo de todas maneras. ¿Qué más podemos encontrar en los exámenes de laboratorio? La anemia, normocítica, normocrónica o ferropénica. Puede haber trombocitopenia, pero es raro. Puede haber leucopenia. Depende también de la severidad del caso. Las transaminasas pueden estar levemente aumentadas por infiltración grasa en el hígado. El colesterol generalmente está elevado por disminución de las hormonas tiroideas, disminución de la proteína ligadora del colesterol y porque está acelerado el catabolismo del colesterol. Puede haber, en los casos de deshidratación, hipopotasemia, hipocloremia, hipomagnesemia, hiponatremia, la hipoglicemia, como ya les dije. El cortisol puede estar elevado, las hormonas tiroideas disminuidas con un TSH normal. La hormona de crecimiento sí puede estar variable, normal, aumentada o disminuida. Así que al encontrar estas alteraciones a nivel de las hormonas, que es básicamente de lo que me encargo, no debemos pensar de que el paciente, aparte de tener un trastorno de conducta alimentaria, tiene hipotiroidismo o tiene problemas de hormona de crecimiento. No, hay que pensar que esos son problemas propios del trastorno y que cuando ese trastorno mejore, esto va a mejorar también. Entonces hay que tener cuidado en dar tratamientos que no corresponden. El diagnóstico diferencial debe hacerse con enfermedades que producen anorexia y pérdida de peso. ¿Cuáles son, por ejemplo? El hipertiroidismo, la diabetes mellitus, la malabsorción, la tuberculosis, las neoplasias, un problema del sistema nervioso central y las patologías psiquiátricas, depresión, fobias, trastornos obsesivos compulsivos o maníaco-depresivos. Pero en estos trastornos orgánicos, lo importante es que no hay distorsión de la imagen corporal ni el paciente está preocupado por engordar. No. Son pacientes cuyo tema de conversación no está centrado en el peso y no tienen rechazo tampoco a la comida o a subir de peso, sino que su propio organismo es el que está produciéndoles esta falta de apetito o este consumo incrementado del catabolismo. El tratamiento es multidisciplinario de todas maneras. La nutricionista, la psicóloga, el pediatra o el endocrinólogo pediatra en algunos casos y el psiquiatra, que es la base, sobre todo la piedra angular en el tratamiento. El objetivo del tratamiento nutricional es normalizar el estado nutricional, alcanzando un IMC entre el percentil 10 al 75, y estos llevando una dieta equilibrada y rompiendo esa secuencia de ayuno, atracón, vómito o purga. Intentar estructurar la conducta alimentaria, es decir, establecer horarios, sentarse en la mesa, comer con el resto de la familia,
Se debe comenzar con alimentos que no son muy calóricos, porque generalmente los adolescentes con TCA son muy desconfiados y están al pendiente de todo. Entonces no les vamos a ofrecer alimentos que ellos saben que son calóricos, porque luego no los van a comer. Poco a poco se tiene que ir con paciencia introduciendo el resto, al igual que aumentando las cantidades. Solo se debe suplementar con hierro o calcio si es que se demuestra que hay realmente una carencia. Hay que evaluar e identificar los déficits nutricionales y lograr que la paciente acepte el tratamiento al inicio de la terapia. Pues si el paciente no quiere y no tiene la voluntad, todo es más difícil. Se empieza por un plan dietético inicial de 1000 a 1600 calorías y poco a poco se va aumentando semana tras semana, tratando de ganar entre 250 a 500 gramos por semana. El valor energético de la dieta debe ajustarse según la actividad física del paciente. Y en casos muy severos hay que dar soporte nutricional enteral. Es decir, si el paciente está negado a recibir alimentos y ya vemos que se pone en peligro su vida, muchas veces hay que hacer uso de sonda nasogástrica. El tratamiento psicológico va a ser específico, de acuerdo al problema. Y lo que busca el psicólogo es normalizar la imagen corporal y resolver estos conflictos que hay o encontrar cuál es la raíz de todos estos conflictos sociales y familiares, buscando mejorar la autoestima del paciente. Y para esto se necesita hablar no solo con el paciente, sino con la familia en general. En algunos casos hay que usar fármacos, como los antidepresivos, por ejemplo, o ansiolíticos o antipsicóticos en casos de complicaciones o que estos trastornos psiquiátricos estén asociados. ¿Cuándo se debe derivar? Siempre debe derivarse el paciente a salud mental. O sea, uno como médico general o como pediatra tiene que derivar el paciente al psiquiatra de todas maneras porque él es el que va a comandar todo el tratamiento. Y él va a derivar al paciente ya al psicólogo. Se va a remitir con carácter urgente si tiene estos criterios de gravedad. La desnutrición es grave, un IMC menor al percentil 5, cuando la pérdida de peso se haya producido de forma muy brusca o el patrón de alimentación esté muy desestructurado, cuando haya una alteración orgánica severa, es decir, que comprometa la vida, bradicardia, hipotensión, deshidratación, hiponatremia, cuando hay otra enfermedad concomitante, cuando el paciente no puede dejar de hacer estos comportamientos purgativos y los vómitos ya se vuelven incoercibles. Cuando hay un trastorno de fondo psiquiátrico grave como riesgo de suicidio o depresión grave o consumo abusivo de fármacos, drogas o alcohol. Cuando el problema familiar es tan severo que impide el tratamiento ambulatorio. La familia tiene que ser el respaldo del paciente, pero si esta familia está destruida o no colabora, no hay nadie quien pueda ayudar al paciente. Entonces, el paciente se debe hospitalizar cuando hay una descompensación clínica, un desequilibrio electrolítico, arritmia, deshidratación severa, cuando hay otra enfermedad concomitante, cuando hay intento de suicidio, cuando hay empeoramiento de las comorbilidades psiquiátricas, cuando hay una falla total del control sobre los hábitos compulsivos purgativos. ¿Cómo prevenir estos TCA ahora en los niños y jóvenes que cada vez se presentan con más frecuencia? Incluso en esta pandemia hemos visto nosotros en endocrino y supongo que los psiquiatras han visto en mayor cantidad trastornos de conducta alimentaria. O sea, los chicos están en la casa y donde debería ser el lugar seguro, no están yendo al colegio, no están saliendo a la calle, donde debería ser el lugar seguro, más bien está actuando en su contra. Quizás problemas familiares, quizás alguna pérdida, quizás el hecho de que los padres los estén viendo todos los días, por más tiempo, todo el tiempo, por ahí pueden surgir comentarios de cuídate con el peso, no comas esto, estás engordando, podrías estar más delgada, y estas cosas van influyendo en los chicos. La prevención primaria, que es cuando todavía no se ha presentado el problema,
busca reducir la incidencia. Involucra a todos los grupos sociales, tanto familia, colegio, personal de salud y los medios de comunicación. Por ejemplo, en los programas de control del niño sano o de control del adolescente, hablar sobre las pautas de una alimentación equilibrada, y esto le corresponde al pediatra, de los horarios, de los hábitos de alimentación saludables. Y en cuanto a niños obesos, evitar métodos que sean muy restrictivos, dietas muy restrictivas, o hablarles con desdén, o haciéndolos sentir culpables. Siempre se va a recomendar que el cambio sea familiar, ya sea deporte o la comida, porque la familia tiene que ser el soporte para dar soluciones si surgen problemas. La prevención secundaria ya está abocada cuando ya ha comenzado el diagnóstico del TCA, y su objetivo es realizar un diagnóstico precoz y llegar a un tratamiento adecuado lo antes posible. Buscando al especialista, no sorprendernos, no culpando al paciente porque no es su culpa el TCA. El proceso es largo y hay que tener paciencia, buscar ayuda, tener en claro que no es un problema nutricional, no es tan sencillo como un problema nutricional de que no quiere comer, va mucho más allá de eso. El seguimiento de los trastornos de conducta alimentaria es largo, durante años. Un paciente que ha tenido anorexia o bulimia va a tener riesgo de en cualquier momento hacer recaída. Hay que estar pendientes de las necesidades de la familia cuando vienen a la consulta, ¿no? Cuáles son sus angustias, calmar su ansiedad, aclarar las culpas y las dudas, quitarle la culpa a los padres. La evolución va a ir marcada por los cambios de peso y por la estabilidad emocional y el comportamiento. O sea, hay que brindarle al adolescente un ambiente emocionalmente estable para que pueda luchar contra el TCA. Para terminar, ¿cuáles son las conclusiones? La importancia es el diagnóstico precoz, abordar estos cambios y hacer una anamnesis detallada para poder detectar un trastorno de conducta alimentaria. Involucrar a la familia en el proceso terapéutico, porque el logro o la resolución del TCA no va a depender ni del psiquiatra ni del pediatra. Va a depender de la familia, que es la que convive con el menor. El tratamiento debe ser multidisciplinario y coordinado. Psicólogo, psiquiatra, nutricionista, el pediatra. La educación psiconutricional y el consejo dietético son esenciales. Es muy importante, otra vez lo repito, una actitud de cooperación entre el personal de la salud y la familia. La normalización de la dieta y los hábitos alimentarios saludables van a constituir el paso fundamental. Esta es la bibliografía que he utilizado para esta clase, que también se está adjuntando en el aula virtual. Muchas gracias por su atención.